Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una magistrada que tiene más de 27 años de colaborar en el Poder Judicial de la Federación. Ella es originaria del bellísimo estado de Oaxaca. Es una mujer de trabajo, de esfuerzo, de lucha que ha ido ascendiendo los escalafones de la carrera judicial, pues desde el más bajo hasta ser hoy magistrada de circuito y que pues tiene una gran preparación como abogada, con maestría, con muchos reconocimientos, precisamente por su destacada labor y que además pues tiene una carrera judicial muy, muy importante que ha desarrollado durante 27 años, como ya había mencionado, y que por supuesto la hacen una magistrada conocedora, con experiencia, pero sobre todo debo de decir que tengo el gusto de conocerla personalmente y que es una persona que realmente está comprometida con su institución, con el Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo con su país. Un placer tener con nosotros el día de hoy a la magistrada Dalila Quero Juárez. Muchísimas gracias, Dalila, por estar con nosotros. Magistrada Dalila Quero Juárez. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Sureste Oaxaca, con maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Guanajuato, una maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un doctorado en Administración de Justicia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Tiene un reconocimiento con una medalla alusiva con la efigie de José María Iglesias por su destacada trayectoria como magistrada de circuito, otorgada por el ministro Luis María Aguilar Morales en el 2015. Se ha desempeñado como actuaria judicial y secretaria de juzgado, de distrito y tribunal colegiado, magistrada de circuito en varias jurisdicciones, siendo la actual en el 15 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México. Ocupó el cargo de subdirectora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito AC, con 27 años de servicio. Bueno, pues como ya hemos mencionado en la presentación de este programa, pues tenemos hoy con nosotros a una magistrada muy destacada, muy distinguida. Ya hemos mencionado en su presentación todos los méritos profesionales que le rodean. Y bueno, es un gusto tenerte con nosotros, Dalila, la magistrada Dalila Quero Juárez. Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por estar con nosotros y compartir pues tantas cosas con nuestro público televidente. Gracias. No, al contrario, señora ministra, de verdad que es un honor para mí que esté esta tarde en esta plática con usted, con estas charlas magistrales, y yo se lo agradezco mucho que nos tome en cuenta. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Dalila, y me encantaría que pues nos hablemos de tú. Siempre te lo he pedido. Espero que ahora ya se me haga. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la entrevista para que no nos gane el tiempo y alcancemos a preguntarte muchas cosas, como es realmente lo que queremos escucharte, ¿no? Primero que nada, Dalila, yo sé que eres una juzgadora de muchos años en el Poder Judicial de la Federación, una juez de carrera que ha entregado prácticamente su vida al Poder Judicial de la Federación. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué eres juzgadora y cuál es el objetivo en la tarea de juzgar para ti? Pues agradezco, como dije, esta oportunidad de mostrarnos nosotros al natural, a los jueces y magistrados, al natural de cómo somos, cómo es nuestra vida, qué es lo que desafortunadamente muchas personas desconocen, cómo llevamos el día a día nuestra función. ¿Y por qué soy juzgadora? Porque desde muy pequeña, empecé a vislumbrar sobre lo bueno, lo malo, sobre qué es lo que debía hacer, sobre lo justo, lo injusto. Advertía yo situaciones en mi ciudad natal, Oaxaca, pues que me parecían situaciones difíciles para ciertas personas y me preguntaba por qué estas personas no tienen estas oportunidades o qué pasa, por qué pareciera la vida injusta para algunas personas. Entonces, desde muy pequeña empecé a advertir esta situación
Y posteriormente yo fui influenciada por una novela que pasaba en esa época que se llamaba JJ Juez. Entonces a mí me encantaba ver esta novelita y veía cómo esta jueza, porque era mujer, impartía justicia y que era muy justa, muy prudente en sus decisiones. Y eso me llamó mucho la atención y yo estimo que desde entonces inició esta vocación para mí de estudiar derecho, pero no nada más ser abogada, sino llegar a la carrera judicial y así empezar a introducirnos en este mundo jurisdiccional que, como lo platicaré más adelante, pues día a día se va haciendo esta formación de ser juzgador, no es de la noche a la mañana, para tomar conciencia de la prudencia sobre la forma de cómo resolver y a quién se le debe dar el derecho. Y entonces esto ha sido paulatinamente a través de los años Toda una de vida, toda una ejercicio. carrera. Así es. Sí, eso nos da muchísimo gusto y por eso, bueno, para nosotros eres una juzgadora ejemplar, porque precisamente has venido, pues, pian pianito, recorriendo los diferentes escalafones de la carrera judicial. Pero tú sabes muy bien que vivimos en un país federal, en un país federal en el que los estados de alguna manera son libres y soberanos, al menos eso es lo que dice nuestra Constitución. Y bueno, existe una federación, pues, que de alguna manera tiene competencia en toda la República Mexicana. ¿Podrías explicar a nuestro público televidente cuál es la diferencia entre jueces federales, y jueces locales y municipales? Sí, esa pregunta me parece muy importante en estos días, ministra Margarita, porque hay mucha confusión. Quizás, como tú lo has apuntado muy bien, Así me gusta. estamos en un estado federal. ¿Esto qué implica? Que tenemos tres órdenes de gobierno: federal, que abarca, digamos, toda la república; estatal, que solo se centra en un estado del país; y municipal, que solo atiende a esta célula municipal del país. Entonces, esto precisamente motiva a que hagamos esta distinción de que los juzgadores hay de tres formas, que son las federales, los locales y los municipales. Ahorita de esta llamada reforma se centra un poco más en los que juzgadores federales. Estos juzgadores federales conocemos de las normas o aplicamos las normas federales tratándose de procesos, dependiendo de que el asunto tenga esta injerencia federal, por ejemplo, delitos federales como son la delincuencia organizada. Entonces, son jueces federales los que se van a dedicar a tramitar estos procesos penales federales. O bien cuestiones a veces donde también está involucrada la federación, como son, por ejemplo, un arrendamiento. Entonces ahí van a intervenir los jueces federales en materia civil. Pero en su mayoría, lo fuerte que nosotros hacemos o donde dictamos estas sentencias es el amparo, o al menos es lo más conocido, el juicio de amparo. ¿Y qué es lo que hacemos en estos juicios de amparo? Pues analizamos las violaciones que llegan a realizar, a cometer las autoridades de todo tipo de autoridad federal, local, municipal y en el ámbito, en toda la República, en los estados, en los municipios, para que nosotros somos como los guardianes de la Constitución para evitar que el justiciable sea objeto de una violación a la Constitución, a sus derechos fundamentales, y precisamente es cuando se concede el amparo para protegerlo de esta arbitrariedad de que está siendo sujeta. Y claro, esto es muy variado, depende de las materias: civil, penal, administrativa, laboral. Entonces es una amplia gama de todo lo que llegamos a conocer en nuestra función de juzgadores de amparo como protectores de la Constitución. Sin embargo, para que lleguen al juicio de amparo, la mayor de las veces pues transitan por los juzgados del orden municipal o del orden estatal, como le llamamos nosotros, del orden común. Y esto es pues la justicia cotidiana, la que se ve la mayoría de los habitantes de nuestro país, porque pues al final de cuentas, si tienes un divorcio, si tienes un incumplimiento de contrato entre particulares, que esto se da pues con mucha frecuencia, porque pues los problemas
problemas entre particulares son muchos y de muy variada índole. Y esto no llega de inmediato al juicio de amparo. Esto normalmente se ventila pues en los tribunales del orden común, que son, como tú bien lo señalaste, los municipales y los de estatales, ¿no? Y ya cuando la sentencia definitiva se dicta, es que van entonces al amparo directo a los tribunales colegiados. Hay casos distintos en el amparo indirecto, pero porque van directo a impugnar el acto de autoridad que se está dando, que no es una sentencia, que no viene de un procedimiento propiamente jurisdiccional, o en ciertos casos, aun cuando se trate de estos, son situaciones especiales. Entonces, esta división que tú ahora nos marcas entre ambos fueros es muy importante para que la gente entienda que el trabajo del Poder Judicial Federal pues es muy distinto al que se realiza en el orden común. Sí, muy oportuno, Sí, Dalila. y si me permites, Margarita, yo te agradezco mucho esta muy puntual aclaración que haces, como siempre, con esta sabiduría que te caracteriza. ¿Y por qué? Porque ciertamente por eso existe a veces confusión en las personas y creen que nosotros, juzgadores federales, somos los que no administramos esta justicia o no hay ese acceso a la justicia, cuando precisamente el justiciable en general, la persona o el primer juzgador que tiene de primera instancia, pues son estos jueces municipales o jueces estatales, o bien autoridades también del fuero municipal o del fuero del Estado. Pero, y nos atribuyen a nosotros quizás esta falta de ese acceso a justicia cuando realmente no somos nosotros los que tenemos esta inmediación con el justiciable. Y a veces ahí es donde se tiene esa falsa percepción de nuestra Sí, función. tienes toda la razón. Y un poco es que pues creo que se eliminaron hasta las clases de civismo en la primaria, que eran importantes porque desde ahí empezabas a conocer cuál era la función de los poderes, en realidad en qué consistían, pues muchas cuestiones del orden jurídico, básicas si tú quieres, pero de alguna manera había una idea que hoy no la tienen. Y por eso hay una percepción de gran confusión entre lo que es la justicia federal, la justicia local, incluso la procuración de justicia, que nada tiene que ver con el Poder Judicial Federal ni con el local, pero hay esa gran confusión de la gente y por eso muchas veces se achacan al Poder Judicial cuestiones que no le corresponden. Tienes toda la razón, toda la razón. Pero ya en este proceso o este procedimiento jurisdiccional que se lleva a cabo ante los juzgados y los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, em, todos sabemos que es un procedimiento jurídico, pues sobre todo muy hermoso porque es la defensa del particular contra la autoridad que se lleva a cabo pues a través de diferentes etapas jurisdiccionales y que van a culminar pues con ese acto jurídico por excelencia que es la sentencia. Yo quisiera que nos platicaras con toda la experiencia que te caracteriza, Dalila, con todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de todos estos años dedicados a la impartición de justicia, ¿cómo se elabora una sentencia? Que le platicaras a nuestro público televidente cuáles son las partes de una sentencia y qué implica cada una de ellas. Sí, efectivamente dictar una sentencia, pues no es tan fácil como el jueguito cuando cantábamos cuando éramos chiquitos de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Tite de fue, yo no fui, fue Tete y ella fue. No, no, no es tan simple, es todo un proceso mental y jurídico para poder dictar una resolución. Previamente, nosotros nos capacitamos para ser juzgadores. Tenemos toda una vida de estudio y de toda una carrera judicial que se inicia pues desde ser meritorio. A mí me tocó ser meritoria 1 año, 2 años para poder ya acceder a un cargo y posteriormente ya ser secretaria proyectista y más adelante titular. Pero bueno, digamos, es el balaje, digamos, todo esta conocimiento jurídico que tenemos que tener para realizar una sentencia en la materia sobre la cual vamos a resolver, civil, penal, laboral, administrativo, amparo. Y el amparo es una técnica que además tiene que saber la materia sobre la cual se va a resolver. Entonces, aparte del tema de constitucionalidad, que es muy recurrido, el amparo contra leyes.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar nuestro expediente a nuestras manos y hay que leerlo desde el principio a fin, analizar todas las constancias, todos los informes que hay, obviamente la demanda primero, las pruebas que se hayan rendido y luego ya las etapas que se pasan del procedimiento y para finalmente el dictado de la sentencia que nos va a llevar a la etapa final, que es este momento en que, analizado todo el expediente, leído todos y sin lugar a dudas, tenemos ya que armar una sentencia. Esta sentencia consta de una etapa, un proemio que se le llama, que son los datos de identificación de la persona, de las autoridades, del tribunal o juzgado que está dictando la resolución, la fecha, cuando se presentó esta demanda. Es como una introducción de identificación, ya vemos. Posteriormente se empieza ya a hacer a elaborar una etapa que se llama resultandos, donde ahí se va haciendo una historia del procedimiento. Cuando se presentó la demanda, qué pruebas hay, cómo ha sido esta instrucción, se le llama, o sea, esta etapa procedimental de este juicio, de este proceso, cómo es la historia del mismo. Y luego ya va una etapa considerativa, donde ya tenemos que indicar si somos competentes, porque para eso hay que tener una competencia territorial, material, jurisdiccional, para poder dictar una resolución. No podemos resolver asuntos que no nos competen. Tenemos que tener esa competencia legal. Y luego ya se hace un análisis precisamente de las pretensiones de las partes, de una y de otra. Si se trata del amparo, pues del quejoso y de la autoridad responsable. ¿Qué dijo cada una? ¿Qué pruebas tenemos al respecto? Y ahí es el momento fundamental en el cual tenemos que analizar con mucho cuidado y con base en las leyes aplicables desde la Constitución, la jurisprudencia y todas las leyes aplicables, hacer como una especie de tejido jurídico, de ir armonizando las leyes con los hechos, los actos, las pruebas, para poder determinar de una manera muy armónica y muy prudente quién va a tener la razón. Y ese acto jurídico es una suma relevancia trascendental. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en el papel, va a trascender a las personas en su vida, en su patrimonio, en su familia. Entonces, esto es de una alta responsabilidad lo que tenemos en manos. Entonces, no es una cuestión tan simple que digamos, como dije en el jueguito, de que pues este fue o este tiene razón, aquí tiene el hijo y déselo al abuelito, al papá, a la mamá, o a ver, usted ve hace 20 años a la cárcel. O sea, no, es de mucha responsabilidad y que muchas veces pues, no nos deja ni dormir, ni comer, ni estar tranquilos porque tenemos esa carga de responsabilidad de que precisamente nuestra conciencia y la sociedad no nos demanda, como dijimos al protestar el cargo, de que lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque tiene esa trascendencia sobre las personas. Y a mí me gusta mucho un mural que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que mi ministra Margarita, pues tú lo recordarás mejor que yo, donde está este mural donde se ven como en un primer plano cajas, así, estantes de expedientes, pero en el trasfondo hay personas, hay situaciones de violencia, hay situaciones de peligro, hay familias. Entonces, eso es lo que implica un expediente. Un expediente no son hojas, no son algo tan simple que podamos nada más tocar y leer, y eso es lo que hay atrás, sino personas. Claro. Y ahí esa sensibilidad que tiene que tener el juzgador para de una manera prudente, honesta, seria, responsable, emitir su resolución. Sí, tienes toda la razón. El mural al que aludes es el que realizó Cauduro. Y lo importante de ese mural, que dices que detrás de todos esos archiveros hay personas, es que justo en la rejita donde normalmente se ponen los nombres o se pone la guía o el abecedario del archivo que está guardado en ese cajón, están los ojitos de personas. Y ese es el simbolismo que Cauduro le puso para decir, adentro de cada papel que está guardado aquí,
sí hay personas detrás que tienen en juego derechos, patrimonio, familia, todo lo que tú muy bien has mencionado, ¿sí? Es muy, muy interesante ese mural, muy interesante. Dalila, otra circunstancia muy importante, sabes que ahorita pues está en boga esto de la reforma al Poder Judicial de la Federación y una bandera con la que se ha sacado estas reformas, tanto constitucional como legales, es un poco con la idea de que esto va a ser más justo, más transparente, más austero, más eficaz, más confiable, más accesible la justicia para todas las personas y que esto se vaya a llevar a cabo sin discriminación alguna. Esta es la bandera con la que se maneja hoy estas iniciativas de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y yo te pregunto, ¿realmente es tan injusto el Poder Judicial de la Federación que amerite una reforma de esta naturaleza? ¿Y esto realmente trae como consecuencia el aliviar todas estas situaciones que hoy se señalan como la razón de ser de este cambio tan rotundo que se quiere hacer al Poder Judicial? ¿Tú qué opinas? Pues es muy interesante toda esta reforma, pero yo considero que quizás lo que faltó, lo que falló en el Poder Judicial, al menos una de las razones que yo opinaría muy respetuosamente y desde mi personal punto de vista, es que quizás de repente al juez se le vio como algo fuera, algo de, como se dice, de élite y una persona quizás poco empática y poco de un conocimiento, digamos, más común. ¿A qué me refiero? A nosotros siempre, los juzgadores siempre hemos tenido la idea o esa concepción de que nosotros solamente hablamos por nuestras sentencias. De modo tal que nos metimos a este mundo jurídico solamente a resolver y resolver y resolver y resolver. eh, y nos olvidamos quizás un poco de mostrarles al mundo nuestras sentencias, porque si bien se han dictado, no se han publicitado. Y entonces pareciera que nosotros estamos alejados de la sociedad, cuando que es todo lo contrario, porque precisamente nosotros somos, a través de nuestras sentencias, quienes protegemos al justiciable, al gobernado, y somos los que decimos quién tendría la razón en el juicio. Y también eso también no nos hace populares porque quien pierde, pues no gusta esta resolución y también, digamos, opina lo contrario respecto de nuestra función. Entonces, yo me atrevería a pensar que nos volvimos un poco aislados, pero insisto, no insensibles, no faltas de empatía, sino fuimos los jueces sin rostro, los jueces que no hablábamos por nosotros, sino a través de nuestras sentencias, y eso hizo que la sociedad nos tuviera al margen o a un lado, como no formando parte del día a día del ser ordinario o de la gente ordinaria. Y yo quiero poner este ejemplo de esta vida tan aislada que llevamos, que en cierta ocasión un secretario del tribunal me invitó a la boda de uno de sus familiares y me sentó en una mesa y entonces me presentó y una persona que estaba ahí, una mujer que estaba ahí en la convivencia, me dijo, sí, dijo, yo la conozco. Entonces a mí me llamó mucho la atención de dónde me había conocido, porque realmente pues yo casi no salgo y entonces pensé que quizás en alguna plática, en alguna publicación me había visto y le pregunté, sí, le dije, ¿y cómo me conoce? Y me dijo, porque soy su vecina. Yo tenía 10 años viviendo en esta casa eh, y no conocía a mi vecino. Ese día la conocí. Entonces eso me llamó mucho la atención y me preguntaba cuánto me había aislado. No solamente de la familia, de los hijos, también de la sociedad, de mis vecinos. No los conocía. Sí. Es que el trabajo es absorbente, Dalila, y eso quienes hemos estado en el Poder Judicial y quienes actualmente están,
pues lo saben perfectamente bien, que para tratar de cumplir con el número de asuntos requerido para que el rezago no aumente considerablemente y pues la gente vaya teniendo la respuesta adecuada en un tiempo prudente, pues te tienes que olvidar a veces de diversión, de horas de sueño, de familia, de salir a divertirte en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo son importantísimas y eso es algo que la gente no sabe, no conoce. Entonces, eso es triste. Pero también te quiero decir otra cosa. Es verdad, nosotros crecimos bajo la idea, jueces, magistrados y ministros hablan a través de sus resoluciones. Pero eso lo conoce el foro, lo conocen las partes, las personas que de alguna manera intervinieron en estos procedimientos, no del resto de la población. Pero aún así, nuestro Poder Judicial Federal mexicano ha sido vanguardista en cuanto a la transparencia y a la información, porque es el único país del mundo en el que su Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en vivo y televisado para que todo mundo pueda verlo a través del de la televisión del Poder Judicial y a través de Internet. Y ustedes, los magistrados, también a través de Internet sesionan públicamente los asuntos que resuelven. Esto no se ve en todo el mundo, Dalila. México es realmente vanguardista en ese sentido. Y eso como que no se ha apreciado, como que la gente todavía no está acostumbrada a ver eso. Y eso pues es un poco triste, es un poco triste. Ahora, en esta reforma, Dalila, el elegir por el voto a ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas de distrito, ¿tú consideras que es la solución a, bueno, yo primero que nada no veo los grandes problemas que se presentan, que todo poder judicial y que toda actuación gubernamental es perfectible, me queda clarísimo, y que se pueden hacer cosas para mejorarlo, por supuesto, pero tan grave es que tiene que cambiar la elección al voto público, y esto es Sí, la solución para todo lo que están planteando. pues yo coincido esencialmente con lo que comentaste, que me parece que no es la forma. Definitivamente nuestro derecho y nuestra sociedad es cambiante y cada vez vamos en vanguardia como una de las cuestiones de transparencia es precisamente esta, que cualquier persona puede conectarse al Internet y ver en este momento que se están sucediendo el debate, la discusión, la sesión, tanto de los tribunales colegiados como de la Suprema Corte, puede estarlo viendo vivo e en directo, como decían, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, eso es un progreso, es un avance. Y las reformas y los cambios son buenos. Sin embargo, a mí me parece también que no es mediante el voto popular que se deben elegir a los jueces y magistrados, porque, como yo comenté desde un principio, un juzgador no se hace de la noche a la mañana, de un día para otro. Es una alta responsabilidad, es un gran compromiso y además se debe tener cierta madurez. Esa madurez que se va adquiriendo con el tiempo, con la formación y como cualquier profesión de que va empezando a ser, como decimos, los pininos y poco a poquito empezamos, poco a poquito con nuestros maestros, con nuestros jefes que nos van llevando de la mano para ir armando precisamente esta resolución de la que yo hablaba, para que se emita una verdadera sentencia que tenga esa profundidad y que tenga esa solidez, madurez para poder dictar las resoluciones. Entonces, no me parece a mí que un juez que se elija por el voto, por su simpatía, por su popularidad, por su carisma, a lo mejor porque está guapo o guapa, sea la persona idónea para que resuelva un caso jurídico, más de esa trascendencia de la que estamos comentando, de las que Pentor Cabulo nos muestra en la Suprema Corte, creo que no es la forma idónea. Los cambios, las reformas, las formas siempre son bienvenidas, pero creo que en particular de los jueces no es lo idóneo que sean mediante un voto, porque no se trata de ser más simpático o ahora hasta alguien puede decir quién tiene más seguidores, ¿no? Como está saliendo un meme, un chiste, pues que el que tenga más seguidores o más like, pues ese va a ser el culpable o el inocente, que es lo que, como yo comentaba, el jueguito del Team Marine de Dopingüe.
No, eso es realmente preocupante. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa que se nos fue volando, Dalila. Siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo, pues con tu expertise y con tu conocimiento de la función y con esta forma en la que tú siempre has llevado las cosas con tanta seriedad, con tanta responsabilidad y pues con la camiseta muy puesta para realizar los actos jurisdiccionales. Rápidamente, porque ya estamos al final, antes de que nos des un mensaje para nuestro público televidente, la pregunta es, ante esta reforma, ¿cuál sería tu postura? Rápidamente. Pues definitivamente, digamos, estaría en principio en contra, porque creo que tiene que analizarse con más detalle. Estamos hablando de un poder, que es el Poder Judicial, estamos hablando de una institución que no se puede borrar de un día para otro, porque esto no solamente, más allá de lo que pueda afectarnos a nosotros como trabajadores o servidores públicos, tiene un impacto a nivel Estado. Y nosotros somos un pilar de un Estado, un poder que hace un contrapeso, que siempre se ha dicho que es el fiel de la balanza. Entonces, no puede ser algo tan a la ligera. Tiene que ser algo, una reforma bien estructurada, bien planeada y que, sobre todo, que tenga el objetivo, se cumpla el objetivo que se pretende. Y no nada más de decir, quitamos a todos los jueces y magistrados de la noche a la mañana. Sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es algo como demasiado abrupto, como para decir todos son malos, todos salen, y ahora los que lleguen, estos sí, como van a ser simpáticos, van a hacer las cosas bien. Es un poco complejo de entender. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros, que nos hayas dado a conocer tus puntos de vista, tus opiniones que son valiosísimas, sobre todo de una gente con tu expertise, lo cual te agradecemos enormemente. Y antes de despedirnos, por favor, Dalila, por supuesto, no sin antes agradecerte muy puntualmente el que hayas estado con nosotros, mándanos un mensaje a nuestro público televidente. Pues muchas gracias, sobre todo les agradezco que me tomen la molestia de ver este programa, de que participen en esto, sobre todo advierto su preocupación, porque seguramente por eso le llama la atención estar oyendo a una juzgadora, pero yo los invito a que lleven a la reflexión todo esto que hemos comentado, y sobre todo que las decisiones que se lleguen a tomar por todos nosotros, pues sean decisiones pues muy serias, muy responsables, muy prudentes y que todos participemos de una manera muy puntual en que las instituciones permanezcan, que no sean tomadas las decisiones al vapor y que nos perjudique a la larga a todos. Creo que se trata de que nuestro país siga progresando, siga hacia adelante, que todos tengamos una justicia real, verdadera y comprometida. Muchísimas gracias, Dalila. Ha sido un comentario muy puntual que por supuesto mueve a la reflexión y yo creo que en estos momentos es sumamente importante que quienes van a tomar esa decisión lo reflexionen en bien y en función de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Dalila. Pues como hemos escuchado, este ha sido el testimonio de una juzgadora, como dirían, de cepa, una juzgadora pues que lleva muchísimos años en el desarrollo de la labor, de la hermosa labor de impartición de justicia y que lo ha hecho siempre con el mayor profesionalismo, con la mayor experiencia, sobre todo con ese gran amor a su institución que es el Poder Judicial de la Federación y que hoy pues está preocupada por las situaciones que se están dando y sobre todo por el pensar que se cambie la meritocracia para llegar a ocupar un puesto de juez o de magistrado precisamente por la popularidad, que es algo que en un momento dado puede tener una gran repercusión dentro de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho de nuestro país. Por supuesto que nos deja una gran reflexión al respecto, por lo cual le agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia, pero sobre todo a ustedes por haber estado una vez más con nosotros en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.